Nosotros, alguien que nos gusta siempre recurrir cada vez que hablamos de temas económicos y cada vez que los metemos de lleno en aspectos que tienen que ver con cosas que no están confirmadas oficialmente en términos de lo finito, como es el dólar para las economías regionales. ¿Qué valor exacto va a tener? Camila Dolabjian ya está con nosotros. Camila, bienvenida. ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, un placer. Bueno, ¿tenés el dólar? ¿Qué es un dólar 2.20, 2.25, 2.30 o todavía no está? Todavía justamente no hay confirmación oficial sobre cuánto van a estar. Los escuchaba recién comentar esta situación, pero sí lo que se rumorea es que sería una especie de dólar soja, pero más alto. Creo que el piso sería 2.20, pero todavía no hay confirmación de esto. Y también, Paulino, no hay confirmación sobre muchos detalles. Obviamente el anuncio fue recién hecho hoy, pero todos los colegas empezamos a preguntar claramente cuáles eran los detalles de este plan que integra 7 medidas distintas que las vamos a repasar ahora. Y no hay detalles aún sobre cómo se va a implementar. Recordemos además que esto era una demanda de algunas de las economías regionales como el vino. En algún momento hablamos del dólar Malbec y lo pedían todavía más alto que el dólar soja, también teniendo en cuenta la situación climática. Pero acá hay dos partes importantes, Paulino. Hay una parte que tiene que ver con las medidas para fomentar justamente y paliar la situación que están viviendo en una parte del sur, en algunas provincias con sequía. Y después obviamente tenemos un capítulo que tiene que ver con la necesidad de hacerse de dólares. Hoy se confirmó que el Banco Central ya tuvo que vender 940 millones de pesos. Las reservas están en 4.000 millones, perdón, de dólares. 4.000 millones de dólares. Y con esto ya se perdió prácticamente un 19-20% de lo que se acumuló con el dólar soja. Y eso vuelve a ser una presión sobre Sergio Massa y su gestión. Sí, porque por eso aflora para las economías regionales para ver si le da algún salvoconducto. En principio, ¿qué actividades son las beneficiadas y qué hay que hacer para acceder a ese dólar? Porque hay una contraprestación que el propio Massa anunció hoy. ¿Me contás un poquito esos detalles hasta donde sepamos? Sí, claro. Lo que sabemos es que van a estar contempladas las economías de las... A ver, esto para entender cuál es el contexto, porque las provincias mismas van a ser las que tengan que decirle a la nación cuáles son sus industrias afectadas, pero en línea general estamos hablando de la industria vitivinícola y la industria frutihortícola, ese tipo de actividades en el sur y en las provincias que están afectadas por la sequía. Dato importante, esto no incluye al trigo, que tendría otras medidas. Hace 6 días más habló de este tema, de obviamente cómo se está afectando el trigo, cómo está afectado el trigo en este momento, pero habló de otro tipo de medidas, como por ejemplo empujar los embarques, de alguna manera ayudarlos a poder cumplir con sus compromisos de acá a futuro. Pero por ahora, en donde va a impactar es en otro tipo de economías menores, que igualmente representan mucho ingreso de divisas para la Argentina. En el último año fueron aproximadamente 7.500 millones de dólares, así que es un botín interesante para el Banco Central, ¿no? Acá tenemos las medidas que se van a implementar, Paulino. Tenemos por un lado el programa de políticas para la gestión de riesgo agropecuario. Esto tiene que ver con un fondo de 1.500 millones de pesos que va a ser justamente producto de lo que cada provincia eleve a la nación. La provincia le va a decir cuánto necesita, por qué lo necesita, va a ser una suerte de informe de la situación productiva de su provincia y con eso el gobierno le liberaría aportes no reintegrables o aportes reintegrables de la Secretaría de Agricultura justamente por un total de 1.500 millones de pesos. El segundo tiene que ver con créditos. Hay un fondo, se va a armar un fondo en el banco, en el Vice y en el Banco Nación, ex pago de José Ignacio de Mendiguren, actual secretario de Massa, en donde van a haber dos tipos de créditos. El primer tipo de crédito va a ser para pequeños productores, va a ser por un máximo de 5 millones de pesos en una tasa cero hasta 18 meses. Después va a haber créditos de mayor envergadura, ahora sí con una tasa del 49%, pero un periodo de gracia de 18 meses, es decir, comienzan a pagar desde el mes 19. Después tenemos un fondo de asistencia a actividades críticas. Esto va a ser créditos muy pequeños para productores de San Juan, Río Negro, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta, Neuquén, La Pampa y Tucumán, también con un plazo de 18 meses de gracia y tasa cero. Después tenemos el Fondo de Emergencia Agropecuaria. Esto también en base a lo que digan los gobernadores. Lo que va a hacer el gobierno es pedirle a la AFIP y al Banco Nación que postergue o que tenga consideraciones especiales por sus obligaciones. Y
Después vamos obviamente al tema del repro, lo que también pidieron, esto sí lo pidieron puntualmente algunos gobernadores, lo que se habló de que una asistencia para compensar el salario de los trabajadores, que en principio sería hasta el 50%. Y después vamos a la medida más importante, Paulino, que tiene que ver con obviamente este dólar especial que mata dos pájaros de un tiro, como se dice en la jerga, que tiene que ver obviamente con ayudar a los exportadores, ayudar a los productores y exportadores, y ahí va la condición especial que pone Massa, y por otro lado, asistir a las reservas del Banco Central. ¿Cuáles son las condiciones? Como vos lo decías anteriormente, hacer un acuerdo de productores y exportadores para que eso no se vaya hacia afuera, sino que quede, comillas, como dijo Massa, en la mesa de los argentinos, y por otro lado, que se sumen al programa Precios Justos, que por ahora tampoco tenemos detalles ni novedades de cómo va a ser. Y queda la impresión que no va a ser fácil que nazca. Ahora, es muy curioso porque estamos volviendo a hablar de la mesa de los argentinos, hace un tiempo que no hablamos de la mesa de los argentinos. Sí. Estamos hablando de los precios justos, uno ya perdió la escalada de precios relativos, y todo esto sucede en un contexto donde la primera política pública importante, se suponía que era la de Alberto Fernández, fue la constitución de la Mesa del Hambre, que finalmente se disolvió a 18 meses de no haber tenido ningún tipo de acción. Sí. Con quien hoy es la ministra de Desarrollo Social de la Nación, que encabezaba esa Mesa del Hambre. Mira, desde que se anunció la Mesa del Hambre, desde que se creó allá por fines de 2019, en plena campaña electoral, la canasta básica de alimentos, Paulino, creció un